Buen día. Buenos días, Lice. Buen día, buen día. Me voy a habilitar otra sala porque está llena, ya está. Ok, ya está habilitada. ¿Hemos fijado fecha de examen? No, Lice. Entonces, que sea hoy día, ¿qué fecha es? 9, ¿no? 11, ¿no? La próxima semana, miércoles, ¿qué día cae el próximo miércoles? 18, licenciado. El 18, que sea el examen. Me voy a anotar acá. Segundo examen. ...18 de mayo. ¿Está bien? Ya, ok. Avanzaremos ahora. La anterior clase hemos quedado en desplazamiento de la curva IS, ¿verdad? Hemos hecho un ejercicio donde vamos a explicar rápidamente. Desplazar la curva IS para aumentar dicha curva. Entonces, aquí no había valores. Hemos dicho que para el examen vamos a tener valores porque tendría que estar corrigiendo uno por uno diferentes criterios o más de una forma de examen. En cambio acá en el inciso B, si las transferencias varían en 10 y el impuesto autónomo varía en 20, aquí ya tengo términos o valores concretos, ¿no ve? Así vamos a colocar varía. Variación significa positivo o negativo. Y ambos, evidentemente, ambos términos están variando, es decir, las transferencias, rápidamente vamos a explicar, y también el impuesto autónomo. Entonces, pero esa variación, ¿qué es lo que me define el signo, si es positivo o negativo? Es esta, disminuir la curva IS significa disminuir la renta, la Y, renta, ingreso, producto, gasto, por si acaso. Esta I de acá, esta I. Eso es lo que me va a definir el signo. Entonces, hemos dicho que todos los términos autónomos, como ser, esta es inversión autónoma grande, consumo autónomo, transferencias, gobierno, impuesto, todas estas son desplazamientos. En consecuencia, todas estas tienen relación directa, menos el impuesto, menos eso, en desplazamiento. Entonces, si aquí quiero que aumente, que disminuya la IS, disminución significa negativo, esto debe ser negativo, negativo. En cambio, el impuesto autónomo tiene que ser positivo. Esta es la que tiene relación inversa con la curva o con la Y, con eso, como quiera. Eso no se olvide. Y siempre pregunto, entra siempre impuesto en las preguntas que hago. ¿Ya? Entonces, la pregunta hay que contestar. ¿Cuál es la nueva curva IS? La nueva curva IS y la variación de renta. Esto significa la nueva curva IS. ¿Cuál es la nueva renta? Aquí está. Esta es la curva original. A esto me refiero como nueva curva, como nueva renta. Como nuevo ingreso, si quieren. ¿Ya? Entonces, pero primero dice, ¿cuál es la nueva curva IS y la variación de renta? Y después la variación. En el inciso B, fíjense, como habla de transferencia que es negativo, aquí he puesto negativo, menos 10. Y aquí he puesto positivo porque tiene una relación inversa con la renta, con la nueva curva IS. Y después, ¿qué hago? Multiplicación de signos.
más por más da más por menos da menos, me da menos, 5.88. Más por menos da menos por más da menos, 11.76. Ahí está. Entonces, la nueva renta es menos 17 menos. Si me colocan más, está mal. Por más de que este valor entero o estos valores estén bien, están mal. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿cuál es la nueva curva IS? Se refiere, ¿cuál es la nueva renta? Por si acaso. O el nuevo ingreso. Ya tengo mis fórmulas. La nueva renta es igual a la renta original más la nueva renta. Entonces, la renta original ya tengo acá 76.44 menos 5.88. Aquí está. Más por menos da menos, porque esto es negativo, menos 17.64. Haciendo operación me da esto, la nueva renta había sido todo esto. Como la pregunta era, ¿cuál es la nueva renta? Aquí está. ¿Y cuál es la variación de renta? Entonces pongo punto y coma, espacio, menos 17.64. ¿Está? Y he hecho la gráfica, no les voy a pedir gráfica. Pero esta línea, esta curva roja, es la original. ¿Qué significa la derecha? Incremento de la curva IS. Incremento de la renta. Si se va a la derecha, obviamente, es incremento de la curva IS, incremento de la renta, incremento del ingreso, y también la variación de renta es positivo. Si se va a la izquierda, obviamente a partir de la original de la roja, se va a la izquierda, es reducción o decremento también se coloca. Les estoy aclarando. Para reducir la curva o decremento de la nueva curva IS, se va a la izquierda. Entonces, la variación de renta es negativa, porque se va a la izquierda, se ha contraído la economía. Claro que ustedes van a ver cuando en términos reales no hay expectativas de acuerdo al crecimiento de la población, de los recursos, no hay incremento de la producción o necesario, empieza a haber inseguridad ciudadana, empiezan a haber cosas así que nunca había, ¿no? Porque había empleo también. Por eso es muy importante hacer objetivos que involucren al empleo. El empleo te da expectativas de mejores días, te da todo. Te da estabilidad emocional. Espérenme un cachito, alguien quiere entrar. Te da eso, ¿no? Entonces, siempre las políticas es para crecer. Los objetivos de un gobierno, de los políticos, es para mejorar. No puede ser para empeorar, ¿no? Y bueno, ahora sí, ya estamos pasando a la pendiente de la curva IS. La pendiente de la curva IS es cuando, fíjense, a partir del cambio de pendiente de la demanda agregada. Entonces, si se va hacia arriba, miren, es más vertical. La negra es la original. Esta curva negra de la demanda agregada es la original. Y la rojita ya ha cambiado de pendiente, pero se ha ido hacia arriba. No ha cambiado el tipo de interés, sino más bien ha cambiado C pequeña o T pequeña también. Las pendientes de la curva IS son C pequeña o T pequeña. ¿Qué significa? Consumo marginal, impuesto marginal. O también se dice impuesto proporcional sobre la renta.
También se dice eso. Se ha ido hacia arriba. Se ha incrementado. Por lo tanto, incrementan la nueva renta. Entonces, esos tienen la réplica. Claro, estos cambios intermedios, a partir de ese origen del cambio dependiente. Miren acá, a partir de arriba se va abriendo más, se va haciendo más vertical. Aquí se va haciendo más horizontal y aquí más vertical. Pero todo lo que sea igual que el desplazamiento a la derecha significa incremento de la curva IS o incremento de la renta del ingreso. Cuando se va a la izquierda se llama decremento o reducción de la curva IS, contracción de la curva IS. ¿Ya? Entonces acá se aumenta o T se reduce, o ambos, esto aumenta y T se reduce. Pueden ser políticas que ambos directamente afecten, y eso ocurre. Entonces es más horizontal. ¿Y a partir de dónde se hace más horizontal? A partir de arriba. O sea, el cambio es en la medida que va bajando, se hace más horizontal. Esta es la única curva, porque deriva de una demanda de un panel que está arriba, por eso se hace más horizontal. Entonces dice, ha incrementado la curva IS. ¿Ya? Aquí, más vertical, evidentemente, es una reducción de la curva IS. Se disminuye o te aumenta, esto es clave, o ambos al mismo tiempo. Este disminuye y este aumenta. Ambos da este comportamiento. Claro que si esto aumenta y esto aumenta, pero proporcionalmente T es más grande, va a dar igual, pero veamos así nomás. Si se disminuye, o T o ambos, disminuye y aumenta, es más vertical. Está a la izquierda de la curva IS, es más vertical. Hay reducción, contracción de la economía. No hay desaceleración, como algunos políticos dicen. Sino, y cuando se habla de esto, se habla de crisis económica. ¿Qué está soportando en el país? La inversión del Estado. Inversión pública. Digamos que ha contribuido al crecimiento de la economía. Pero el que da empleo directo, también la inversión pública da, ¿no? Empleo directo. Lo que da el efecto mayor en el crecimiento es la inversión privada, interna y externa. Y mucho más externa porque se trae capital de fuera. ¿No? Entonces, no solamente aquí está claro que el Estado puede impulsar la inversión interna para aumentar. Hoy día estamos aumentando, han dicho el 5, después el 4, ¿cuánto será? Pero estamos viendo que el Estado está haciendo una fuerte inversión pública para que el crecimiento se refleje en el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Entonces, aquí tengo un ejercicio de pendiente. ¿Hay alguna pregunta? Si van a preguntar, háganla para que sí vayamos viendo, ¿no? Bueno, acá entonces se plantea así, he planteado así por separado. ¿No ve? Inversión, gasto de gobierno, este es gasto, no es inversión, esto es gasto de gobierno. Transferencias, subsidios, impuesto que el gobierno cobra y también impuesto. ¿Qué de estos datos me da la pendiente? Me da C pequeña, consumo marginal, y me da T pequeña,
que no puedo transmitir o anotar directamente en porcentaje, sino tengo que dividir entre 100, sería 0.40. Esto es lo que me da. ¿Está bien? Entonces aquí dice, cambiar la pendiente de la curva IS, cambiar la pendiente, significa que debo operar por esto, por este otro o por ambos. Eso es pendiente. No hay otra forma de preguntar, tiene que haber siempre en esta pregunta que diga pendiente, en las preguntas. De la curva IS, a través del impuesto marginal. Aquí ya digo, el impuesto marginal. Impuesto. Este es el impuesto marginal. O impuesto proporcional sobre la renta. De dicha curva, claro, de la curva IS. ¿Cuál es la ecuación de la renta? Ya no he dicho, como hace rato les decía, ¿cuál es la ecuación de la curva IS? Podía haber preguntado. Igual. ¿O cuál es la ecuación de la renta? ¿O cuál es la ecuación del ingreso? Y la variación de renta, hay dos preguntas. Pero no he dado valores, pero igual vamos a hacer. Para cualquier pregunta que se haga para A o para A o B. Entonces aquí, ya saben, la ecuación nominal completa que estamos usando en el mercado IS, reemplazamos todos estos valores. Entonces aquí entra el impuesto 40%, han dividido entre 100, me sale 0,4%. Esto es el consumo autónomo, consumo marginal, transferencias, impuesto autónomo, impuesto marginal. Esta es gasto de gobierno, la inversión. La función de inversión, ahí está. He hecho operaciones elementales, he hecho desaparecer signos de agrupamiento. Estos signos son multiplicación de signos, no hay signos de agrupamiento, por favor. Más por más da más, 0,3%. Más por menos da menos. Aquí, digamos, primero he reducido estos dos. Menos 50 más 10 me da menos 40. Entonces, 0,3 sería menos 0,3 por 40. Más por menos da menos, 0,3 por 0,4 por renta, menos 2 por I. Ahí está. ¿Ya? Entonces, acá paso este término que tengan renta, agrupo términos semejantes y para eso tengo que agrupar, si tengo que pasar al otro miembro, esos términos tienen que cambiarse de signo. Entonces aquí sería menos 0,3 por renta, aquí menos más 0,3 por 0,4 por renta. Esto es igual a 90 menos 0,3 por 40 es 12, menos 2 por I. Ahí está. Ahí está. Después he sacado factor común. De este término queda 1. De este término menos 0,3. De este término menos más 0,3 por 0,4. Lo que me ha quedado es sacar factor común. He reducido términos semejantes. 90 menos 2, 78 menos 2 por I. Ahí está. Toda esta operación vale 0,82. Les he dicho, trabajen con dos decimales diferentes de 0. Bueno, aquí hay dos decimales diferentes de 0, 0,82. Y entonces hagan 1, tienen que hacer así, 1 dividido entre 0,82. No hagan directo, por favor, porque les va a salir mal al resultado que yo voy a colocar en el sistema. Entonces también el multiplicador, que es la pendiente, me da 1,22 por 78 menos 2 por I. Hago esta operación, me da 95.16 menos 2.44 por I. Entonces, todo eso es la ecuación de la IS.
Es la ecuación de la renta. Es la ecuación del ingreso original, pero no he pedido eso. Lo que les he pedido, nunca pido esto, solamente esto. Pido o A o B, principalmente B, ¿no? Porque hay, ¿qué se llama? Son ya políticas económicas. ¿De qué tinte? Políticas económicas fiscales, ese es el tinte, fiscal. Que el gobierno nos puede aumentar impuestos, puede. Que nos puede dar subvención, puede. Que puede aumentar el gasto, el G, gasto de gobierno, incremento salarial está, o reposición 2%, ahí está. ¿Ya? Bueno, entonces, dando respuesta al inciso A, cambia a través del impuesto marginal. Solamente he hablado, quiero que cambie dependiente, aquí está. Esa es la pregunta. A través del impuesto marginal, o sea, de T, para aumentar dicha curva, para que se vaya a la derecha. Entonces, yo he dicho que para que se vaya a la derecha, tiene una relación inversa con la nueva curva, con el ingreso, con la renta. Tengo que disminuir esto. Acá. No acá. Porque en vez de disminuir, tomando en cuenta el signo, tendría que aumentar. O sea, tendría que ser acá, en el dato. ¿No ve? Un valor más alejado es una disminución. Y estaría aumentando en términos. Pero si toma en cuenta el signo, bueno, sin tomar en cuenta el signo. Acá en el dato, tienen que disminuir. Entonces yo he disminuido a 0.2, al 20%. Lo demás, marginal, sigue igualito. No ha cambiado. Pero fíjense, un signo había sabido cambiar el sentido de la pregunta. Entonces, si quieren con signo, pero en términos absolutos, no, en el dato es mejor decir, aquí tengo que cambiar para que funcione de acuerdo a la teoría, ¿no? Entonces, todo lo demás hecho operaciones elementales, lo mismo que anteriormente, lo mismo, ¿no? He hecho multiplicación de signos, aquí está, he trasladado, aquí está, he trasladado las rentas al otro mismo con signo cambiado, aquí está, he sacado factor común, me ha salido un solo término, así tienen que hacer. 1 dividido entre 0,76 hago y me da un multiplicador de 1,82. Mayor al anterior, cambia el multiplicador. Miren, esto era 1,22, ahora es 1,82, ha aumentado el multiplicador, por lo tanto ha aumentado la curva. Entonces acá dice cambiar la pendiente a través del impuesto marginal para aumentar dicha curva. Si el multiplicador aumenta, aumenta la curva. Porque se ha ido a la derecha. Aquí está la pregunta. Para aumentar dicha curva. El multiplicador era 1,22, ahora es 1,32, ha aumentado. Se ha ido a la derecha. ¿Ya? Entonces acá me ha quedado la nueva curva IS, o la nueva renta, o el nuevo ingreso, es esta. ¿Qué me falta? Decía la variación de renta. Y ya conocen la fórmula. La variación de renta es igual a la renta actual menos la renta original. La actual es 102.96 menos 2.64 por I, menos la renta original, que es esto. 95 menos 2.44 por I, ahí está. Pero en los signos ustedes tienen que tener mucho cuidado.
menos 100. ¿Ya? Entonces acá, 102.64 menos lo mismo copiado acá. Hago la reducción de el signo de agrupamiento, elimino. Menos por más da menos. Menos por menos da más. Términos semejantes, 102.96 menos 95.16 más 7.8. ¿Está bien? 2.64 negativo más 2.44 me da negativo, 0.2 por i. En consecuencia, la variación también está en función de la, a veces se va, o sea, se va, y a veces no se va la tasa de interés. Entonces, tengo una nueva renta y una nueva tasa de interés con o en función de la tasa de interés. ¿Qué es lo primero que he preguntado? He preguntado, ¿cuál es la ecuación de la renta y la variación de renta? Entonces, la ecuación de la renta, me colocarán esto. 102.96 menos 2.64 por i, punto y coma, espacio, y colocarán esto. Eso es lo que deben colocar. ¿Ya? Entonces, gráfica no va a haber. Pero aquí también ya les he presentado la parte gráfica. A partir de arriba, esto es estito, que separa roja con roja, esta curva. Es menos en relación a esta, porque a partir de, a partir de esto se puede cambiar la pendiente también, haciéndose más horizontal. No hay problema. No es igual. No es un desplazamiento. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, jóvenes? Licenciado, buenos días. Buen día, joven. Una consulta, licenciado. ¿Cuál sería, digamos, la diferencia, digamos, en la pregunta cuando nos dice cambiar la pendiente de la curva y el otro, digamos, cuando nos dice desplazar la curva? ¿Cuál sería Ahí. exactamente la diferencia, licenciado? Claro, la diferencia es en que cuando hablo de pendiente siempre voy a preguntar como pendiente. Pendiente de la curva, de la IS. Siempre hablo de pendiente, no hay otra forma de preguntar. En cambio, en el otro ha habido formas de preguntar como desplazar, mover, cambiar, ¿no? Pero acá no he dicho si las transferencias, aquí ya estoy hablando, ¿no es cierto? Podría haberles dicho, en vez de, si fuera un desplazamiento, mover la curva, cambiar, disminuir la curva, aquí he puesto como disminuir la curva. El hecho ya de hablar de términos grandes, transferencia, impuesto autónomo, inversión autónoma, gasto de gobierno autónomo, consumo autónomo, ya es desplazamiento paralelo. Ya es mover la curva, es cambiar la curva. ¿Ya? En cambio, si hablo solamente de consumo marginal o hablo del impuesto de las pequeñitas, de las minúsculas, bueno, eso es pendiente. Si no les digo pendiente, pero ustedes saben que estoy hablando del consumo marginal y del impuesto marginal o de uno de ellos, como es el caso, es pues pendiente. Esperen un cachito, voy a conectar mi... Ahí está. Estoy hablando de eso. ¿Ya? Entonces, ya saben, puedo decir pendiente
O solamente puedo decir consumo marginal, impuesto marginal. Las pequeñitas. Los autónomos, los grandes, transferencias, impuesto autónomo, no he dicho impuesto marginal, no he dicho. Este es impuesto autónomo, este es impuesto marginal. La inversión autónoma, el consumo autónomo, son los desplazamientos. ¿Ya? Ahora acá la segunda pregunta dice, si el consumo marginal varía en 10% y el impuesto marginal, imagínense, marginal, y además los marginales siempre están en porcentajes o en tanto por uno. Este está en porcentaje, hay que dividir entre 100 obviamente, que es 0,1, y este está en tanto por uno, no está en porcentaje. Para disminuir dicha curva, bueno, entonces, como aquí he hablado de variación, igual que en desplazamientos ha variado, y el mismo sentido, el consumo marginal tiene relación directa con la curva IS o con el ingreso. El impuesto tiene relación inversa. Entonces, aquí me ha dicho, para disminuir la curva, bueno, este consumo marginal que tiene una relación directa va a ser negativo. Y el impuesto marginal, para que disminuya la curva, como tiene relación inversa, va a ser positivo. Ahí la variación, tanto en desplazamiento como en pendientes, se debe definir por el hecho o el accionar que esté en la curva, o en el ingreso o en la renta. ¿Ya? Entonces acá, fíjense la variación, inciso B, menos 10, el original era 3, no hay ni fórmulas en la pendiente, aquí hay que hacer de todo de nuevo. Si era 30%, menos 10%, 20%, he disminuido acá. Entonces sería 0,20, aquí está. El impuesto tengo que aumentar. ¿Cuánto era el impuesto antes? Marginal, 40%, 0,4, tengo que aumentar. 20% o 0,2 sería 0,6. Aquí está. 0,6. Nada más. Lo demás que hagan operaciones elementales les debe dar el comportamiento que se desplace a la izquierda. ¿Ya? Entonces acá, si ustedes se fijan, separo o anulo, o elimino, perdón, los signos de agrupamiento. Primero 20 más 40 más 80, 90. Más por más da más, 0,2 por renta. Aquí es menos 40, 0,2 por menos 40, por menos 0,2 por 40. Aquí más por menos da menos, 0,2 por 0,6 por renta, menos 2 por I. Traslado términos al otro miembro. Ahí está. Más 0,2 por 0,6, igual a 90 menos 8. ¿De dónde sale 8? Acá. 0,2 por 40 es menos 8, menos 2 por I. Entonces esto, saco factor común, me da 1. Todo esto hago, me da 0,92. Aquí 90 menos 8, 82. Renta. La renta es igual a 1 dividido 0,92 por 82 menos 2 por I. Entonces aquí me da, miren, aquí me ha salido 3 decimales, pero hemos dicho siempre que trabajen con 2 decimales diferentes de 0 a partir de 8. Entonces tienen que incluir así 3 decimales, porque hemos dicho 2 decimales diferentes de 0. Multiplicada me da la nueva renta, la nueva curva IS, esta expresión. Y las fórmulas de la variación es la actual menos el origen. Siempre respecto al origen. Por eso tienen que sacar origen. En este caso, yo les voy a preguntar como mi inciso B, dándoles valores.
Entonces, la actual es 89.13 menos 2.17 menos el origen. Hago operaciones elementales y me da una variación de este valor. Entonces, ¿cuál era primero la pregunta? La primera pregunta era, ¿cuál es la variación de la renta? Y después la ecuación o la renta. Entonces, yo voy a responder esto. Acá. Fíjense, la respuesta sería así. Menos. Un cachito. Acá sería menos 6.03, 6,03 más 0,27, los decimales con comas, por favor, 0,27 por I. Esa es la variación, punto y coma, separo una sola vez. La nueva renta sería esto. Entonces aquí sería 89.13. Sería 89,13. Menos 2.17. 2,17 por I. Esa sería la respuesta. No me pueden colocar nueva renta igual, no me pueden colocar variación de renta igual, no. Esta sería la respuesta. Y mejor si no colocan por, así directo, ya. Sabemos que multiplica. Esta es la respuesta. En función a la pregunta que primero preguntaba, la variación de renta. Ahora, acá, fíjense, no hay preguntas gráficas, pero ya sabemos que se ha contraído la economía o se ha reducido la curva IS o el nuevo ingreso se ha reducido porque se ha ido a la izquierda. Este amarillo es a la izquierda de la roja. Sí, miren, acá se ha hecho más vertical. Esta apertura es pequeña, esto es más grande. Entonces ha cambiado de pendiente. Igual, esto es pequeño, esto es más grande con relación a esto. Se ha ido, es más horizontal. Claro que si les digo que la curva sea más horizontal, ustedes tienen que decir es para aumentar la curva. Si les digo más vertical, tiene que disminuir la curva. ¿Ya? Entonces, solamente eso. Entonces, todo el proceso, no hay fórmulas para la pendiente, basta. Si digo pendiente, normalmente digo aquí pendiente, digo, aquí no he dicho pendiente en esta pregunta, en el B, pero he hablado del consumo marginal y he hablado del impuesto marginal. Entonces, eso es pendiente de lleno. No deben dudar. Las pendientes tienen su efecto directo en la economía. Si ahorita hacen un impuesto al ingreso, al salario, algo, es directo a la economía. Beneficioso para el Estado, pero para nosotros, los consumidores, ¿no? Los que somos administrados por el Estado, no nos conviene. Pendientes, como política, ¿no? Preguntas. ¿Hay preguntas? Ya no hay preguntas, ¿no? ¿No tienen alguna consulta? Bueno, acá este multiplicador es otro ejercicio, pero es el origen que he sacado, no hay otras preguntas. Dice, en forma analítica y gráfica determinar la curva IS. Bueno, ya tengo estos datos, no he preguntado ni de pendiente, no he preguntado ni de desplazamiento, entonces simplemente he dicho cuál es la nueva curva IS o cuál es la nueva renta o cuál es el nuevo ingreso. Puede haber así.
Entonces ya sabemos que la oferta agregada es igual a la demanda y la oferta agregada es la renta. Y reemplazo, función de familia, de empresa, de gobierno, ahí está, 3 sectores intervienen. Igual, hago desaparecer signos de agrupamiento. ¿Ve? Este es el primer multiplicador del gasto autónomo, primer multiplicador del gasto autónomo. Alguna vez sí les he dicho, a ver, indique la nueva curva IS y el multiplicador. Entonces, este es el multiplicador, 1,67. Siempre los multiplicadores, miren, tiene que ser mayor a 1. Así sean decimales, centesimales, no importa, mayor a 1. K es el primer multiplicador del gasto autónomo, ¿no? Que es el valor de la pendiente de la demanda. El multiplicador expresa la pendiente de la demanda. Cuando no hay multiplicador se hace, obviamente esto es totalmente vertical, que no hay relación entre tasa de interés y renta, y eso no puede ser. Siempre debe tener pendiente. Por ejemplo, Estados Unidos está aumentando la tasa de interés, entonces toda la inversión extranjera se va a ir a ese país. Y a nosotros, por vía, no por negligencia, sino por políticas internacionales, no vamos a tener inversión extranjera. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Se está aumentando la tasa de interés. Entonces no va a haber inversión en la producción. Solamente habrá inversión en, seguramente, un tanto para frenar la inflación también es el aumento de tasa de interés. Hay que ser claros, porque ya han emitido muchos bonos. Esta guerra también está haciendo generar mucho dinero inorgánico. Entonces tienen que aumentar la tasa de interés para esterilizar el mercado, sacar dinero de circulación. Pero ¿qué pasa en ese país de la inversión de inmuebles, por ejemplo? Ya nadie va a invertir pues, en inmuebles. O nadie va a querer comprar con semejantes tasas de interés más altas. Antes era ser casero, todo el mundo se compraba. Uno se iba de aquí inmigrante y ya podía tener ya, comprarse porque eran señales de estabilidad, de crecimiento, de inversión y todo aquello. ¿Ya? Pero a nosotros nos afecta porque la inversión extranjera se va allá, inclusive la inversión nacional puede irse allá porque en la parte jurídica, legal, a la inversión es más segura, ¿no? No hay otra cosa. Entonces, si les pregunto, ¿cuál es la nueva curva? No la nueva, ¿cuál es la curva IS? Sería esta, así. ¿Y cuál es su multiplicador? Sería solamente este, multiplicador. Ese es multiplicador. ¿Y cuál es podría preguntarles, el primer multiplicador del gasto autónomo? Listo. El primer multiplicador del gasto autónomo es cuando solamente se trata la curva IS, nada más, solamente. Ahora, el segundo multiplicador viene cuando entramos a la curva IS y el M. Del gasto autónomo estoy hablando. Aquí está la pendiente, ya hemos visto, es lo mismo. Esta es la misma pregunta que hace rato hemos hecho. Lo mismo, se me ha replicado acá. La misma pregunta, con 10 y 20%, lo mismo que ya hemos hecho y les he explicado. Y bueno, entraríamos ahora a la curva LM. ¿Tienen alguna pregunta? Bien. Sobre lo anterior que hemos avanzado no hay preguntas, ¿no, jóvenes? Bien. Entonces, acá, ¿qué es la curva LM? ¿Qué representa? Representa el mercado de dinero, de activos, de acciones. Representa. Hoy en día este mercado es muy importante porque se asocia directamente también al dinero. ¿Ya? También este mercado, como los otros, tiene
oferta y demanda. Pero aquí lo que vamos a ver es la oferta en términos reales y la demanda en términos reales también. La demanda de dinero reales es la siguiente. M minúscula es real, ¿no? Eso es lo aplicable. Elevado a la D, ¿qué quiere decir? Demanda. O con potencia de es igual. K es la respuesta, K por renta, K es la respuesta a la renta. Menos H es la respuesta a la tasa de interés. ¿Cómo reacciona H ante la tasa de interés? Entonces, esa es la demanda en términos reales. Ahora, fíjense, la demanda se desplaza acá, tengo un gráfico a la derecha, porque ha cambiado la renta. ¿No? Ha aumentado la demanda porque hay más producción. Y eso se transmite en el mercado de dinero como más renta. Fíjense, demanda K por Y1 menos HI, si está ya en 2, es porque ha cambiado. ¿Pero qué tipo de cambio? Ha aumentado. Por eso aquí digo K por la variación positiva, dice positiva, porque ha aumentado la renta, se va a la derecha. Entonces, ¿cómo determino la curva de demanda? Este es el panel inicial y este es el panel final. Horizontal, ya no es como hace rato de arriba abajo. Entonces, esta curva totalmente vertical es la demanda, es la oferta en términos reales, que es igual a la cantidad de dinero M dividido entre precios constantes. O sea, no involucramos la inflación. Cuando varía el precio hay, ya se comenta inflación, estanflación, hiperinflación, deflación, bajada de precios, y bueno, involucra eso, ¿no? Entonces, una curva de demanda igual a una curva de oferta es un punto dentro de la curva LM. Eso me da la curva, un puntito de la curva LM. Si yo he desplazado aquí la renta, se ha desplazado la curva, ha aumentado la renta, ha aumentado la curva de demanda hacia arriba. Y eso en el origen me ha dado un nuevo punto, porque oferta igual a la demanda es un punto de equilibrio de la curva LM, de la curva LM. Estos dos puntos acá encontrados son puntos de equilibrio. ¿Ha aumentado la renta? Ok. ¿En la misma tasa de interés? Sí. Es decir, el aumento de renta siempre aumenta la tasa de interés. Y por eso se hace así. Una pendiente. ¿Qué características tiene? Pendiente positiva. ¿Qué más? Lineal. ¿Qué más? Relación directa entre la curva, las variables tasa de interés y renta. ¿Y siempre va a ser positiva? Sí. Tiene que ser positiva. Esto no pregunto. Nada que ver, ni el origen. Pero ya nos da la forma de la curva. Y las características de esa forma son pendiente positiva, una curva lineal en este caso, y también todos los puntos que están dentro de la curva representan puntos de equilibrio de la curva LM. Que eso me da una relación directa, entre la tasa de interés y la renta. ¿No? Claro, proporcionalmente hablamos, por ejemplo, la renta puede ser mayor a la tasa de interés, pero eso no importa, pero se ha movido, ha aumentado la tasa de interés, ha aumentado la renta. La proporcionalidad da el tipo de pendiente, digamos, más vertical, más horizontal, eso. Nada más. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien. No hay preguntas, ¿no, jóvenes? Quedaremos ahí.
El día miércoles voy a avanzar todo lo que es la curva IS y voy a tratar de entrar al equilibrio de la ISLN. Y no olviden, hemos quedado el miércoles 18, creo hemos dicho, ¿no? Va a ser su segundo parcial. ¿Ya? ¿Preguntas? Bien, ¿quedaremos ahí entonces, jóvenes?